En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie En Pos, ir en pos de Él, para que Él haga de mí lo que Él quiera. Por ejemplo, un pescador de hombres. Recordemos que hoy estamos dando inicio a nuestro congreso de voluntariado, donde vamos a recibir herramientas pues, para nuestro trabajo social, para que eso precisamente sea un medio para llevar a muchos a ir en pos del Señor. Ir en pos es el seguirle a Él. ¿Pero por qué seguir? Entonces, aquello que es pasajero, aquello que va a perecer. Quiero invitarles a que me acompañen en la lectura de un pasaje bíblico, el cual habíamos aludido incluso desde el día lunes, que es el de Hechos capítulo 5. El Señor pues ya ascendió al cielo y estamos en los hechos que Dios hace por medio de los apóstoles. Versículo 34 dice: entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Bueno, detengámonos. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Pedro y Juan, pues por causa del Señor, vale la pena aclarar, por no silenciar su mensaje, no silenciar el evangelio y seguir compartiendo a otros y seguir llevando sanidad a muchos, fueron llevados frente al concilio. Y están ahí, murmurando aquí, ¿qué vamos a hacer? Hasta que un anciano llamado Gamaliel, recordemos que Gamaliel había sido maestro, instructor de Saulo de Tarso. Había sido formado bajo los pies de Gamaliel, él mismo así lo explica. Hombre muy venerado, muy respetado entre ellos, dice venerado por todo el pueblo. Dijo: no, manden a sacar a los apóstoles de aquí, de este concilio. Y les habla al pueblo y les habla a los del concilio, a todos los ancianos. Y les dice: recuerden a un tal Teudas, ¿se acuerdan? Mucha gente le siguió, 400 hombres, pero él fue muerto. Bueno, ese muerto es como quien dice murió, o como hay un dicho, o lo murieron, ¿no? Algo así. Por supuesto, estamos hablando de un dicho. Y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Los que lo obedecían quiere decir los que iban en pos de él, fueron dispersados y reducidos a nada. Miren que aquí ocurre algo. Gamaliel aquí les dice: cuando algo no es de Dios, se dispersa y se reduce. Después les dice: hay un tal Judas, ¿se acuerdan del Galileo? Ese tal Judas, y se los contextualiza en el tiempo, dice: llevó en pos de sí a mucho pueblo, en pos de sí. Pero él pereció y todos los que lo decían fueron dispersados. Algo común es la dispersión cuando no es de Dios. Cuando el ir en pos es el hacerlo en pos de alguien y no de Jesús. Pues es dispersado y es reducido a nada. Es más, ¿saben dónde se prueba si algo es de Dios o no? Con la muerte. ¿Con la muerte de quién? Pues supuestamente del líder. Cuando éste perece, y esto continúa es de Dios. Miren, mataron a Juan el Bautista, pero Juan el Bautista había llevado a sus discípulos a ir en pos de Jesús. Y se acabó por el contrario. Miren que ustedes y yo hoy hemos conocido de Jesús gracias a personas como Juan el Bautista, que vivieron para ser pescadores de hombres. Y sí, murieron, como todos también, así lo haremos. Por supuesto, ustedes y yo, para resurrección de vida eterna. Pero es de Dios.
¿Y qué les dice Gamaliel a todos? Ahora apartaos de estos hombres, ¿de quién? De Pedro y de Juan, y déjenlos ir. Porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá, se dispersará, se reducirá. Si es de hombres, esto sucederá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Nuevamente, la dispersión es una muestra de lo que es de hombres. ¿Saben lo que ahí les dice? Miren, ahí está Teudas, murió y eso se acabó. Ahí está Judas, el Galileo, murió también, pero eso también él. Bueno, es posible que lo hayan mandado a matar, hay que hablarlo claramente. O sea, nos encargamos de ese problemita y sí, al matar al tipo, de ahí para abajo murió todo el mundo. Todos los que les obedecían, todos los que iban en pos de ellos, todos ellos fueron dispersados, reducidos. Y toda esa famosa causa se desvaneció. Pero miren, Jesús murió. A Jesús lo matamos. Y esto no se acabó. Pero usted no ha pensado qué tal que esto sea de Dios. Y nosotros nos hallamos, estemos aquí, hallados, luchando contra Dios. Cuidado con esto. Déjenlos ir. ¿Por qué ir en pos de lo pasajero? ¿Por qué ir en pos de aquello que se desvanece? De aquello que se dispersa. A mí me llama la atención hoy en día cuando alguien se cataloga, por ejemplo, seguidor de una persona, pero a ultranza, pero es una cosa ya fanática. Y eso se aplica desde todo punto de vista. Los grandes líderes de los países. Entonces yo soy, bueno, no usar el término colombiano para evitar aquí cierto tipo de problemas. Yo soy, yo qué sé, trumpista, para hablar de Trump, o soy bidenista, o yo soy del que sea. Y lo que éste haga está bien. Aún sus aciertos y sus múltiples desaciertos, bueno, eso está bien. ¿Y qué es lo que sucede? Pero eso pasa. Pero en cambio, cuando yo voy en pos de Jesús, cuando yo le obedezco a Él, ¿qué es lo que sucede? Eso no se desvanece, eso no se dispersa, eso permanece para siempre. Esa es la gran diferencia cuando yo voy en pos de Él. Porque yo voy en pos de Él que murió y de aquel que resucitó. Voy en pos de aquel que vive para siempre. Nehemías 1, versículo 8 dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Cuando algo no es de Dios, se dispersa. Jeremías 23, versículo 1 dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Qué fuerte es este pasaje. Ay de aquellos pastores, ¿sí? Ay de aquellos líderes espirituales que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. No olvidemos que las ovejas no le pertenecen a los hombres. Las ovejas no le pertenecen a los siervos de Dios. No, por espirituales que estos sean. Las ovejas les pertenecen ¿a quién? Al Señor. Y ojo con esto. Cuando alguien a usted le llega a hablar, usted como oveja, usted puede ser un pequeño cordero, puede ser una oveja, puede ser incluso alguien que tiene muchos años de conocer del Señor, pero eso usted no lo inmuniza, lamentablemente, de ser dispersado y eventualmente caer, y que su fe sea reducida. ¿Saben lo que aquí me dice la palabra de Dios? Cuando aquellos van con el ánimo de destruir y con el ánimo de dispersar, cuidado, eso no es de Dios. Como dice aquel Ananías, un inconverso, uno que no cree en el Señor, pero él en medio de todo dice, cuidado, no seáis hallados luchando contra Dios. Cuando alguien le llega con aquel lenguaje, así sea bien elaborado, así sea bien carismático, ay mira, yo te amo, mira, tú sabes que esto, lo otro, o cuando alguien llega con algún lenguaje, por ejemplo, de victimización para tratar de manipular y mover las emociones, no. Pero si eso lleva a la dispersión, eso no es de Dios. ¿Saben lo que Dios dice? Ay de los pastores, ay de los líderes. No olvide algo, que por encima de cualquier pastor siempre está Dios. Por encima de Juan el Bautista estaba Jesús. Y el primero que lo decía claramente era Juan el Bautista.
Juan el Bautista llevó discípulos a Jesús. Hay muchos que lo que hacen es todo lo contrario. Toman discípulos para sí y finalmente terminan dispersados. Mateo 9, dice el versículo 36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Orar al Señor de la mies para que envíe buenos pastores a la mies de Dios. Pastores que no destruyan, que no dispersen a las ovejas. El Señor tenía compasión de ellas. ¿Y saben la compasión del Señor por qué era? Porque estaban desamparadas y dispersas. Qué triste es, como ovejas que no tienen pastor. Y muchos tienen pastor, pero esos pastores lo que hacen es dispersarlas. Eso no es de Dios. Por el contrario, el ir en pos de Dios es como el Señor le decía a aquel Pedro, a aquel Juan, antes de que el Señor ascendiera al cielo, después de su resurrección, por supuesto, y de su muerte, que le decía él, apacienta, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. Las ovejas son del Señor y las ovejas son para apacentarlas, para cuidarlas, para guiarlas, para pastorearlas. En eso consiste el ir en pos. Vamos entonces a acercarnos a Dios y vamos a orar. Señor, es que el ir en ti, el ir en pos de ti, en la búsqueda de ti, es ir en pos de lo eterno, no de lo pasajero. Sí, oh Dios, tú fuiste entregado a la muerte, pero el Padre te resucitó. ¿Cómo ir en pos de algo pasajero? ¿Cómo ir en pos de aquello o aquel que perece? ¿Cómo ir en pos? Pero Señor, yo voy en pos es de aquel que ha resucitado y que hoy vive. ¿Cómo yo puedo seguir la dirección de uno que murió? No, es que tú eres uno que murió, pero que ha resucitado, Señor. Y solamente quien va en pos de ti, desecha lo pasajero, desecha aquello que es momentáneo y va en pos de ti. Ahora que yo sea instrumento, dígale a Dios, instrumento tuyo para apacentar, instrumento tuyo para apacentar a mi familia, para cuidar a los míos, para pastorear a otros también, que ese instrumento no de destrucción ni de dispersión. Guárdame, Dios mío, de todo ello y haz de mí un instrumento de bendición para muchos. Ahora, Señor, una vez más te digo, siempre iré en pos de ti. Ahora que la bendición del Dios, de la bendición del pastor de las ovejas, que es Jesús, recaiga sobre sus vidas en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y a lo largo de toda esta semana. El día lunes continuamos de la próxima semana con esta serie en pos. Mucho aprendemos de la palabra de Dios, como todo lo que hemos visto aquí en este programa, cuyo fundamento no es otro, no es otra sino la Biblia. Muchas gracias a todos aquellos que transmiten este programa día a día, Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayú Estéreo en la hermosa Guajira colombiana, al norte de Colombia, Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, regálenos un me gusta si este programa pues, ha sido edificante para usted y compártalo con quien lo pueda necesitar. El lunes nuevamente nos vemos, 5 de la mañana, hora Colombia, aquí en Teoterapia Invitación por nuestro canal Soy ICT. Que tengan un feliz día y un feliz inicio de fin de semana. Dios les bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación con Jimmy Chamorro.